dos vectores que tienen el mismo módulo, ¿ya? Deben tener el mismo módulo. Entonces decimos lo siguiente, aquí, listo, nos están dando respuesta. Entonces, algo que tú puedes hacer con los vectores es trasladarlos a donde tú desees. Los vectores tú los puedes mover donde tú desees, siempre y cuando no vas a cambiar su dirección. ¿Ya? Pues no cambiamos la dirección del vector, lo podemos trasladar a donde nosotros deseemos el vector. Por ejemplo, este vector A lo voy a trasladar por aquí, voy a hacer que coincida con el vector, el otro vectorcito A. ¿Listo? Entonces aquí ambos vectores están coincidiendo en sus orígenes. ¿Para qué? Para aplicar lo que es el método del paralelogramo. ¿Listo? Entonces acá está el vectorcito A, consigue con el otro vectorcito, ¿ya? Entonces también vamos a tener en cuenta por aquí lo siguiente. Esta línea, ya está. Entonces, para el método del paralelogramo, simplemente que necesitamos qué ángulo están formando entre los vectores. Entonces tenemos aquí que este angulito, todo va a ser, todo esto va a ser 180. Tenemos 120, lo que le falta 180 a 120 para llegar a 80, decíamos 60. ¿No? Entonces el angulito entre los vectores son 60 graditos. ¿Listo? Ahora, propiedad. Cuando los vectores tengan el mismo módulo, y estén formando ángulo de 60 grados, entonces decimos que la resultante va a ser igual al valor, al módulo de cualquier vector. Cualquiera de los vectores su módulo es A, este vector su módulo es A, este vector su módulo es A. Entonces decimos al módulo de uno de los vectores y simplemente lo multiplicamos por la raíz de 3. Entonces A raíz de 3 unidades vendría a ser la resultante de estos vectores, vendría a ser la alternativa B. ¿De dónde sale esto, profesor? Simplemente aplica lo siguiente, la resultante es igual a raíz cuadrada del módulo de un vector al cuadrado más el módulo de otro vector al cuadrado y tomamos el coseno de 60 grados, que vendría a ser simplemente un medio. Ahora, nosotros podemos hacer lo siguiente, mira, entonces decimos a al cuadrado más 2 veces a por a, coseno de 60 que vendría a ser un medio. Entonces se va 2 con 2 se van, nos va a quedar 3 veces al cuadrado, ¿no? Entonces la resultante vendría a ser raíz de 3 veces a al cuadrado. Como a cuadrado tiene raíz exacta, lo sacamos fuera de la raíz y nos va a quedar a raíz de 3 unidades. Entonces esta sería nuestra respuesta. O utilizamos la propiedad. Cualquiera de las dos, pues la alternativa es la letra B. Toma la capturita, cambiamos de problemita. Muy bien el chat con sus respuestas. Vamos entonces, cambiamos. Listo, vamos con el siguiente problemita. Problemita número 7. Problemita número 7. ¿Ya? El problemita número 7 nos da un conjunto de 4 vectores, ¿no? Donde hay que hallar el módulo del vector resultante. Entonces, aquí no solamente podemos aplicar lo que es el método del paralelogramo, sino también podemos aplicar lo que es el método del triángulo, el método del polígono. ¿Ya? Entonces, aquí también vamos a utilizar lo que es el método del triángulo y el polígono. ¿Listo? Entonces, vamos a buscar vectores que se persigan si nosotros podemos hacer eso, ¿ya? La mayor cantidad de vectores que se persigan puede ser desde 2 hasta 3, 4, dependiendo cómo nos convenga, ¿no? Entonces, mira, acá vamos a ver que hay dos vectores que se persiguen. Por ejemplo, el vector de moradito no persigue a nadie. En cambio, este vector que está por aquí, con este vector de verde, se persiguen entre ellos. Entonces, entre esos dos vectores yo puedo obtener un vector resultante. Entonces decimos, mira, entre esos vectores de verdes, desde la cola del primer vector hasta la cabeza del último vector de ese vector, esos dos vectores de verde, trazo mi vector resultante entre ellos. Entonces acá tendría un vectorcito resultante entre esos dos vectores. ¿Listo? Entonces ese vectorcito resultante, mira, se parece al vector de rojito, ¿no? Que también va a ser de 4 unidades. Este vectorcito es 4 unidades. ¿Qué sucede con los otros vectores que combinados los dos de verde? Desaparecen esos dos vectores. ¿Listo? Desaparecen esos vectores. Entonces me va a quedar de la siguiente manera. El gráfico me quedaría más o menos de la siguiente manera. Entonces, este vectorcito se ha desaparecido. ¿Listo? Al combinarlo, y también desaparece este otro vector. Entonces, ¿qué me va a quedar? El vector resultante de entre ellos, que es el vector de amarillito que hemos creado, ¿no? Este vectorcito de amarillito. Ahora, este vectorcito de amarillito con el vectorcito de rojito, profesor, son vectores que son paralelos, ¿no? Si los vectores son paralelos, aplicamos su resultante máxima, simplemente los sumamos uno con otro. Entonces, nos va a quedar de la siguiente manera. Más o menos por aquí.
quedar este vector de moradito, está por aquí, el vector de, este vector de moradito, ¿listo? Por acá nos quedaría el vectorcito de morado, y nos quedaría simplemente ¿qué vector? El vector de amarillo más el rojito, 4 unidades más 4 unidades, nos va a quedar por aquí el siguiente vectorcito que lo voy a poner de naranja. Nos quedaría por aquí un vector de 8 unidades, ¿listo? Entonces aquí tendríamos el vectorcito de 8 unidades. Y con el vectorcito aquí de moradito que son de 5 unidades. Entre ellos, ¿qué ángulo se está formando? Entonces, entre ellos vemos que el ángulo que se forma entre ellos es de 120 grados. Entonces, como solamente necesitamos la resultante, aplicamos la resultante es igual al módulo de un vector al cuadrado, que puede ser en el primero 5 al cuadrado, más el módulo del otro es 8 al cuadrado, más el doble producto de 5 por 8. Y en este caso vamos a tomar coseno de 120, que el coseno de 120 simplemente viene a ser coseno de 60, pero con negativo. Coseno de 60 a un medio, le aplicamos simplemente el negativo. Entonces sería acá, menos un medio. Entonces, ¿cuánto sale eso? Terminen ustedes de allá y tenemos nuestra resultante, ¿no? Tendríamos ahí 25 más 64. En el otro lado se va a ir el 2 arriba y 2 abajo, ¿no? 2 arriba, 2 abajo, nos va a quedar 40, ¿no? Entonces, ya he visto, entonces la alternativa C, ¿verdad? Porque nos va a salir 89 menos 40, sería 49, ¿no? Entonces 89 menos 40, 49, raíz de 49 nos saldría 7. Entonces este vectorcito tendría un valor de 7 unidades, alternativa C. Listo. Toma la capturita, cambiamos de problemita. Listo, vamos a cambiar el problema entonces. Vamos con el siguiente. Listo. Este problemita vendría a ser el problemita número 9. ¿Ya? Ya, solamente para ustedes en sus prácticas, lo que les corresponde a ustedes son esas hasta el problema número 19, 20, ¿ya? Está bien. Entonces aquí tenemos lo siguiente, un conjunto de vectores. Estos vectores son vectores velocidad, porque nos dice el gráfico determina el módulo del vector resultante si sabemos que B tiene un módulo de 15m. Y acá complétale, por favor, no ha salido 15 ms, 15 metros por segundo. Entonces todos los vectores son vectores velocidad. Entonces nuevamente aquí, como te he indicado, buscaba, vamos a aplicar el método de lo que es el triángulo del polígono. Entonces busquemos la mayor cantidad de vectores que se persigan. Escogemos un origen, entonces aquí escogemos el origen de A, vemos a A que persigue a B, ¿por qué? Porque la cabecita de A está en la colita de B, un vector a continuación del otro. B no persigue a ningún otro, el orden tiene que ser cabecita, colita. Acá están chocando dos cabecitas, entonces no se persigue. Entonces solamente se persigue el vector A con el vector B. Otro grupo de vectores que se persiguen es el vector E con el vector D y el vector C. Hasta ahí nomás se persiguen esos tres vectores. Entonces, mira, nosotros vamos a obtener lo siguiente. Entre el vector A y B vamos a obtener un vector resultante. Mira, ¿ya? Entre el vector A y B tenemos un vector resultante. Entonces lo voy a mover por aquí, esos vectores. Entre A y B, un vector resultante. ¿Ya? Entonces esto lo voy a dejar por aquí porque me va a servir. Entonces entre A y B trazo un vector resultante de la cola del primero a la cabeza del último. Acá tengo un vector resultante entre A y B. Entonces cuando yo fusiono los vectores A y B, ¿qué sucede con el vector A? El vector B desaparece, solo va a quedar ese vector resultante de amarillo, que necesito saber su tamaño, no sé todavía su tamaño, lo vamos a dejar por lo pronto ahí. ¿No? El otro conjunto de vectores hemos dicho que es el vector E con el vector D y con el vector C. ¿Listo? Entre ellos van a formar un vector resultante. Listo, acá tenemos entre ellos, van a formar entre ellos un vector resultante. Entonces, trazamos nuevamente la cola del primero a la cabeza del último vector. Lo voy a colocar de verde, ¿ya? Aquí está. Ese vector resultante entre ellos. ¿Listo? Ya está. Ahí está el vectorcito resultante. Ahora esos vectorcitos necesito saber su módulo, ¿sí? Su tamaño. Entonces desaparece el vector de D y C. ¿Listo? Ya nos están dando respuesta por ahí. Vamos a ver. Entonces para esto me va a ayudar esta partecita del gráfico que me da entre el vector A y B.
entre el vector A y B se forma un triangulito, ¿no? Que nos dice que es de 90, 53. Entonces, por deducción, el otro angulito debe ser de 30 y 37. ¿Listo? Entonces nos dice que el módulo del vector B, ese módulo del vector B, es de 15 metros por segundo. Se lo voy a poner simplemente 15. Tomamos proporciones, la hipotenusa es 5K, a 37 se le pone 3K, y a 53 4K. Lo que nos interesa es el valor de 4K. Entonces despejamos K, el 5 pasa dividiendo a 15, decimos que K vale 3. Si K vale 3, aquí sería 4 por K, que es 3. Entonces este ladito nos valdría 12. 12, ¿en qué unidades? Metros por segundo. Entonces decimos que este vectorcito tiene un módulo de 12 metros por segundo. Y el otro vectorcito también que tiene el mismo tamaño va a tener un módulo de 12 metros por segundo. Entre esos dos vectores que nos ha quedado, hallamos un vector resultante. Como son paralelos, los sumamos. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Un vectorcito de 24 metros por segundo. ¿Sí? Porque como son paralelos, se suman, ¿no? Sería 24 metros por segundo. Sería el módulo de esa resultante. Entonces, alternativa D. Muy bien, el chavo. Muy bien, en el chavo. Tómale capturita, cambiamos de problemita. Entonces, cambiamos. Listo. Vamos con el siguiente problemita, vendría a ser el problema número 11. Problemita número 11. Problemita número 11 me da un conjunto de tres vectores de 40, 30 y 25. ¿No? Entonces aquí, profesor, ¿cómo escogemos para hallar los vectores si ninguno de los vectores se persiguen? Podríamos trasladar vectores o podríamos tomar vectores de 2 en 2. Entonces, al tomar vectores de 2 en 2, tendríamos que ver qué vector con qué otro vector opero. ¿Ya? Entonces, ¿qué me convendría operar? El vector de 30 y 25 para aplicar el método del paralelogramo. Entonces, sí podría hacer eso, pero el detalle es que tener el coseno de 7 grados no es conocido, ¿no? No voy a convenir. Entonces, ¿qué tal si yo tomo el vector de 30 con el vector de 40? ¿Sí? Aplicamos el método del paralelogramo, en este caso el ángulo vendría a ser de 90 grados. Entonces establecimos, si dos vectores forman 90 grados, de frente aplicamos Pitágoras, ¿no? Entonces, mira, para esos dos vectores vamos a trazar líneas paralelas, el vector de 30 para hallar el vector resultante, porque nos va a servir entre esos dos vectores. Aquí tenemos paralela para el vector de 30, y por acá para el vector de 40 también su línea paralela. ¿Listo? Ya tenemos la línea paralela de esos vectores. Y trazamos el vector resultante desde los orígenes de los dos vectores hasta donde se cruzan las líneas paralelas. Entonces, vamos a colocar un colorcito azul. ¿Listo? Ese vendría a ser el vector resultante. Ya está. Azulito, verdecito para que se resalte más. Entonces, ¿qué sucede con el vector de 40 y 30? El profesor simplemente desaparece. Van a desaparecer. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto sale ese vectorcito? Entonces, te das cuenta de lo siguiente, mira. Entre esos vectorcitos podemos nosotros hacer lo siguiente. Mira, ahí formamos un triangulito. Ya puedes aplicar Pitágoras y te va a salir lo mismo. Entonces, mira, decimos que si este es 30, ¿listo? El otro lado vale 40. Entonces hablamos de un triángulo de ¿cuánto? De 3, 4, 5, ¿no? Un triángulo de 3, 4, 5. 3, 4, 5, 3, 4, 5, 5K, 4K, 3K, o puedes decir 30, 40, 50, ¿no? Entonces, la hipotenusa valdría 50, ¿no? Entonces, ahí estamos sacando de cuánto sale la hipotenusa entre ellos. Aquí decimos por aquí que el módulo de este vectorcito, que es la hipotenusa, vendría a ser 50 unidades. ¿Listo? Entonces, de lo cual me va a quedar lo siguiente. Como hemos indicado que el vector de 40 y 30 desaparecen, ¿cómo se desaparecen? ¿Ya? Entonces el vector de 40 desaparece y el vectorcito también de 30 va a desaparecer. ¿Listo? Entonces va a desaparecer. Ya está, desaparece. ¿Listo? Entonces, como desaparecen esos vectores, ¿qué me va a quedar? Solamente me va a quedar el vectorcito de 25 unidades
y el vector de 50, ¿no? Que es la resultante entre el vector de 30 y 40. ¿Me queda así? Entonces, aquí lo siguiente, completamos angulitos. Mira, como te dije que esto vale 40, 30, 40, 50, hablamos de un triángulo de 37, 53, donde este angulito que se opone a 40, este va a ser 40, este angulito va a valer 53. Entonces este vale 37. ¿Ya? Entonces mira, todo este angulito que es acá, si esto vale 53, entonces decimos que todo este ángulo, ¿cuánto vale? Ah, profesor, todo este ángulo va a valer 60 graditos. Entonces, como nos pide la resultante, nos va a quedar simplemente el vector de 25 y 50. Aplicamos la ecuación de frente. Ya no vamos a resolver ya lo que es la gráfica. Entonces, hicimos resultante. Módulo de un vector al cuadrado más el módulo del otro vector al cuadrado. Entonces, nosotros vamos a tener que elevar al cuadrado 50 y 25. Pero no vamos a elevar 50 al cuadrado y 25 al cuadrado. Entonces, lo que conviene hacer es componer esos números teniendo en cuenta, buscando que esos dos números tengan un número en común, ¿sí? En su descomposición. Entonces, ¿cómo puedo yo expresar o descomponer el 50? El 50 yo lo podría expresar como un 25 por 2. El 25 también voy a expresarlo en relación a la otra descomposición para que tengan un término en común. El 25 yo lo puedo expresar como un 25 por 1. Entonces aquí encontré un término común para ellos, el 25 y el 25. Ese término común lo vas a sacar fuera de la raíz. Ya, lo sacamos fuera de la raíz 25. Y dentro de la raíz trabajas con lo demás, o sea, con el 2 y el 1. Entonces, ¿qué sería aquí? 2 al cuadrado más 1 al cuadrado más el doble producto de 2 por 1 y el coseno de 60 que vendría a ser simplemente un medio. ¿Listo? Coseno de 60. Entonces le colocamos por aquí para que te acuerdes, coseno de 60 grados es igual a un medio. Entonces, simplemente queda hacer operaciones matemáticas, ¿no? Entonces aquí se va a ir 2 arriba, 2 abajo. Aquí tendríamos 2 al cuadrado, 4 más 1, 5, más el otro 2 que nos va a quedar sería 25 raíz de 7, ¿verdad? El resultante vendría a ser 25, sería a raíz de 4 más 1, ¿sí? A ver, ¿cuánto nos sale? Listo, entonces ahí tenemos la respuesta. A raíz de 6, ¿no? A raíz de 6. ¿Listo? Ya está, entonces colócale alternativa D. ¿Listo? A raíz de 7, perdón, ¿no? Sería acá 4, 1 y 2, a raíz de 7. 7 unidades, ¿no? Alternativa D. Listo. Alternativa D. Ya está. Cambiamos de problemita. Entonces, cambiamos de problemita. Toma la capturita. Ya está. Vamos capturita. Listo. Muy bien. Vamos con el siguiente problemita. Entonces, medíamos con el problemita número 13. Problemita número 13. El problemita número 13 nos dice, la figura muestra un paralelogramo PQRS y tres vectores A, B, C, X. Los vectores A y B forman entre sí un ángulo de 60 grados, siendo sus magnitudes 1 y 2 unidades respectivamente. El vector X tiene su origen en el punto medio de la diagonal QS. Determina la magnitud del vector X sabiendo que M es punto medio de los lados, del lado RS. ¿Ya? M es punto medio, dice por ahí, ¿no? Del lado RS. Entonces voy a trasladar por aquí el gráfico. Listo, vamos a trasladar por aquí el gráfico. Listo. Entonces, ¿qué podríamos hacer aquí, profesor? Podríamos hacer lo siguiente, mira. En un paralelogramo, sus lados opuestos son paralelos, ¿no? Este lado con este ladito son paralelos y tienen el mismo tamaño. Voy a buscar trabajar con el vector A y vector B para obtener el módulo del vector X, ¿ya? Entonces, mira, lo siguiente que voy a hacer. El vector A yo lo podría trasladar aquí, mira, el vector A que está en rojito, ¿ya? Lo puedo trasladar por aquí, más hacia el otro lado, frente a él, a la otra línea paralela.
Este vendría a ser el vector A. ¿Listo? Pero además nos dice que el punto M de este ladito donde estoy trabajando, trasladando el vector A, ¿sí? Lo puedo trasladar sin alterar su dirección, es el punto medio, ¿no? O sea, es el punto de la mitad del vector A. ¿Qué tal si el vectorcito A lo traslado hasta aquí, solamente su mitad? Entonces este vectorcito de rojito, ¿qué vendría a ser? Ah, profesor, si todo era el vector A, este va a ser el vector A medios. ¿Sí? Porque es la mitad del vector A. ¿Listo? Entonces, fíjate tú, entre el vector A y el vector B se persiguen, ¿no? El vector B y el vector A medios, perdón, el vector B y el vector A medios se persiguen. Entonces, yo puedo trazar un vector resultante del vector B y A medios. Entonces, mira, de la cola del primer vector a la cabeza del último vector. Estoy trazando el vector entre el vector A medios y el vector B. Y si te fijas, esa diagonal es la diagonal completa. ¿Listo? De esa diagonal completa, la mitad de esa diagonal es el vector X, ¿no? Entonces yo diría que esta diagonal completa de la resultante entre el vector A medios y B vendría a ser lo siguiente. Vendría a ser el vector 2X. ¿Sí? Vendría a ser el vector 2X. Voy a colocarle otro barrecito, ¿ya? Sería el vector 2X. ¿Listo? Ese sería el vector 2X. Ya está. Entonces yo voy allá del módulo de ese vector 2X. Teniendo el módulo de ese vector 2X, le saco la mitad y tengo el módulo del vector X. ¿Listo? Ahora, ¿cómo hacemos? Mira, he tenido por aquí el vector A, mira, lo voy a ordenar, el vector B, por aquí lo voy a trasladar, aquí está el vector B. Estoy trasladando tal como está, no estoy alterando su dirección. Por aquí el vector A medios, que estaba aquí, el vector A medios, lo puedo colocar aquí, o lo puedo colocar aquí. Si hago conseguir orígenes, ¿qué método estaría utilizando? Ah, profesor, el método del paralelogramo, ¿sí? Cualquiera de los métodos que utilice, el método del triángulo paralelogramo, me tiene que salir el mismo vector. Entonces, este sería el vector de módulo A medios y el otro sería el vector de módulo B, ¿no? ¿Listo? Ahí vamos a colocar los módulos de esos vectores. Ya está. Ya tenemos ahí el vector A medios y el vectorcito B. El vector B y el vector A medios. ¿Listo? Ahora, profesor, ¿qué ángulo están formando estos dos vectores? Mira, fíjate tú qué ángulo están formando. Nuevamente el vector A que está por aquí. Lo coloco aquí igual porque es el mismo vector A, solamente que lo he reducido a la mitad. Entonces, entre el vector A y el vector B de azulito, ¿qué ángulo están formando? Si te fijas. Ah, profe. Entonces, el ángulo que están formando es el que está por aquí. Lo voy a marcar de celestito, como está ahí, ¿no? Es el ángulo de 60 grados. Entonces, entre el vector A y el vector B, o el vector A medios y el vector B, el ángulo que están formando son 60 grados. Entonces, lo voy a colocar aquí. Este angulito es 60 grados. Mira, estas son líneas paralelas a cada vector. Me tiene que salir el mismo vector que he obtenido, que es el vector 2 veces x. Mira, para el vector B, vamos a trazar su línea paralela. Vectorcito B, su línea paralela. Para el vector A, también su A medio, su línea paralela. Aquí está su línea paralela. ¿Y qué vector me está saliendo? Simplemente me va a salir el vector que he obtenido, que es el vector 2x. ¿Listo? Este vectorcito es 2x. ¿Ya? Es el mismo que este vector. ¿Ya? Es el mismo que este vector. Si lo hago con más precisión, me tiene que salir igualito. Ya está. Este es el vector 2x que hemos obtenido. Entonces, hallando el vector, el módulo del vector 2x, ya tenemos, le sacamos la mitad y tenemos el módulo del vector x. ¿Ya? Entonces aplicamos simplemente la ecuación que dice la resultante es igual a raíz cuadrada. Entonces, ¿cuánto vale el módulo del vector a medios? Dice que el vector a es 1, entonces el módulo del vector a medios vendría a ser un medio. ¿Listo? Del vector b, ¿cuánto es su módulo? Nos dice aquí que es 2, ¿no? 2 unidades. Entonces el otro es medios unidades. Entonces le colocamos aquí, trabajamos. Módulo de un vector al cuadrado sería un medio al cuadrado, más 2 al cuadrado, más el doble producto de un medio por 2, coseno de 60, nuevamente coseno de 60 grados es simplemente un medio. Sería aquí por el coseno de 60 que vendría a ser un medio. ¿Listo? Entonces aquí simplemente vendría a ser R es igual a raíz cuadrada. Un medio al cuadrado vendría a ser un cuarto más 4 más, aquí tendríamos 2 arriba, 2 abajo, 2 arriba, 2 abajo, 1 por 1, 1. Tendríamos más 1, ¿no?
Entonces, ¿qué me conviene hacer aquí para sumar fracciones? Homogeneizar todo. Entonces, para homogeneizar todo, ¿a qué denominador vamos a llevar? Al denominador 4. Entonces, todos los demás multiplicamos por 4. A el 4 lo multiplicamos arriba por 4 y dividimos entre 4 para que no se altere. Al 1 igual multiplicamos arriba por 4 y abajo también lo multiplicamos por 4. Entonces vamos a tener fracciones homogéneas aquí. ¿Listo? Entonces sería a raíz cuadrada. Aquí nos quedaría un cuarto más 16 cuartos, que dividido 16 entre 4 sigue siendo 4. Y aquí sería más 4 cuartos, que nos da simplemente 1. En lo cual tendríamos, R vendría a ser la raíz cuadrada de todo de 21 cuartos. Entonces le sacamos raíz a lo que tiene raíz exacta, decimos que aquí la resultante va a ser 2x, ¿no? La vamos a colocar que la resultante es el módulo del vector resultante, que es en este caso 2x, ya para tener en cuenta. Entonces aquí sería el módulo de 2x, el módulo del vector 2x, el módulo del vector 2x, el módulo del vector 2x. Entonces este módulo del vector 2x va a ser simplemente 21 tiene raíz exacta, no tiene, decimos raíz de 21, el 4 tiene raíz exacta, así que es 2, listo. Entonces este sería el módulo del vector 2x. Si le sacamos la mitad a todo esto, entonces el módulo de x, ¿cuánto vendría a ser? La raíz de 21 cuartos, ¿no? Entonces 21 medios dividido entre 4, entre 2, te va a salir 21, a raíz de 21 dividido entre 4. Entonces esta sería nuestra respuesta. Alternativa, alternativa C, ¿no? Entonces, para que salga esta respuesta, ¿qué hemos hecho? Simplemente dividimos entre 2, entre 2, y esto lo dividimos entre 2 para que tengas en cuenta. Entonces, alternativa C, ¿verdad? Muy bien, alternativa C. Porque nos pide el módulo del vector X, no nos pide el módulo del vector 2X. ¿Listo? Simplemente nos hemos ayudado. Cambio de problemita, tómale capturita. Ya está, vamos con el siguiente problemita. En este caso vendría a ser el problemita número 15. El problemita número 15. Problemita número 15. Entonces aquí tenemos el problemita número 15. Este problemita nos da el siguiente gráfico y nos dice lo siguiente. ¿Ya? Nos dice lo siguiente. En la figura ABCD es un cuadrilátero cualquiera en el cual MN vale 22. Entonces MN viene a ser este segmento, un segmento MN. Este segmento MN vale 22. Aquí trazado, ¿ya? Aquí estoy trazando de amarillito. Pero no lo voy a colocar todavía, simplemente tenemos en cuenta que vale 22 unidades, donde N y M son puntos medios de los segmentos que podemos ver, ¿no? Según el gráfico. Nos dice, la resultante de los vectores mostrados será, no sé qué es la resultante entre el vector de rojo, que le vamos a llamar el vector A, ¿listo? Y el vector, digamos, el vector de verde, que vamos a llamar el vector B. ¿Listo? Entonces, ahí hemos resultante entre ellos. Entonces, vemos que esos dos vectores no son paralelos ni antiparalelos. Los hacemos coincidir orígenes, sí, pero no sabemos qué ángulo van a formar. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a aplicar la descomposición, ¿ya? Entonces, cuando nosotros vamos a descomponer un vector cualquiera, ¿qué hacemos ese vector? Vamos de la cola del vector hacia su cabeza del vector con diferentes vectores. Entonces, yo puedo colocar un vector por aquí, que va a ir ordenado de la cola a la cabeza de ese vector, otro vector por aquí, si deseo otro vector por aquí, si deseo otro vector por aquí, la cantidad de vectores que tú desees, pero hay que llegar de la cola de ese vector a la cabeza de ese vector. Entonces decimos que todos estos vectores de rojito son las componentes del vector de verde. Entonces un vector puede tener infinitas componentes. Entonces siempre para descomponer un vector, lo descomponemos con vectores que van a ir de la cola del vector y van a llegar a la cabeza de ese vector que estamos descomponiendo. ¿Listo? Entonces vamos a tener, teniendo en cuenta ello, lo voy a dejar esto por aquí, decimos lo siguiente. ¿El vector A lo podemos componer? Sí. Voy a descomponer en sus componentes. Voy a ir de la cola del vector A la cabeza del vector A, con diferentes vectores. Mira, tú eliges el camino que desees. Usualmente elige el camino siguiendo las líneas que te dé el gráfico. ¿Ya? Entonces aquí tenemos un primer vector. ¿Ya? Acá tenemos un primercito vector. De naranjita, con otro vectorcito que va por aquí. ¿Puedo ir por este camino? Sí. ¿Podría ir por este otro camino? Sí, pero me conviene ir por aquí. Ya vas a ver por qué. Tengo un vector por aquí. Y todavía no he llegado a la cabeza del vector de rojito. La idea es llegar a la cabeza del vector de rojito. A esa cabecita. Entonces componemos yendo de la cola a la cabeza de ese vector. Entonces vamos con otro vectorcito por aquí.
y llegué a la cabeza de ese vector. Entonces, estos tres vectores que he obtenido son las componentes del vector de rojito. Entonces, ¿qué sucede con el vector de rojito? Desaparece y se quedan sus componentes. ¿Listo? Igual podemos hacer con el vector de verde. Entonces, con el vectorcito verde vamos a hacer lo mismo, pero voy a hacer con el color amarillito, ¿ya? Entonces, vamos por aquí, en la cola del vector de verde, voy por este camino, hasta aquí, el primer vector. Sigo, me conviene ir por aquí, sí, pero me va a convenir ir más ir por este lado, ya, por este camino. Listo, va por ese camino. Tengo otro vectorcito por aquí, todavía no he llegado a la cabeza del vector de verde, entonces coloco un último vector que me va a cerrar por aquí la figura y he llegado a la cabeza del vector de verdecito. ¿Listo? Ahí está, a la cabecita del vector de verdecito. ¿Listo? Entonces, esos vectores de amarillo son las componentes del vector de verde. ¿Qué sucede con el vector de verde? Desaparece. ¿Listo? Ahora, ¿qué sucede? Lo siguiente, mira, donde voy a marcar este ladito. N es punto medio. Entonces, en este ladito, tanto el vector de naranja con el vector de amarillo tienen el mismo módulo, el mismo tamaño, pero son opuestos. Mira, son antiparalelos, ¿sí? Son opuestos. Entonces, tienen el mismo tamaño. ¿Qué quiere decir? Si este vector de aquí tiene 2 unidades de tamaño, el otro vector también tiene 2 unidades de tamaño, como ejemplo. Entonces, ¿qué quiere decir? Hay que restar esos dos vectores. Si yo resto esos dos vectores, ¿qué va a suceder con esos vectores? Ah, profesor, este vector con este vector se anula. ¿Listo? Porque todo ese segmento AD es punto medio el punto M. Y lo mismo sucede con el vector en este conjunto de vectores. El de naranja y el de amarillo. Están apuntando en direcciones opuestas y tienen el mismo tamaño. Entonces, también se anulan, se anulan. Entonces, al final, ¿qué vectores me están quedando? Los que no he operado todavía. Este vectorcito de naranja que lo voy a trasladar por aquí. Y el otro vectorcito de amarillo que también lo voy a trasladar por aquí. ¿Ya? Entonces, el dato del problema, este segmento MN, ¿cuánto dijo que vale? Ah, profesor, ese segmento vale 22. Entonces, cada vectorcito que está aquí, que estoy colocando, tanto el naranja como el amarillo, tienen un módulo de 22 unidades. Y este también tiene un módulo de 22 unidades. Entonces, simplemente, ¿qué me va a dar? Un vectorcito del doble, ¿no? Hay que sumar. Resultante máximo encontramos entre estos. Entonces, me daría este vector, que va a ser finalmente un vectorcito de ¿cuántas unidades? De 44 unidades. Y esta sería nuestra respuesta. Alternativa D. Muy bien, alternativa D, tómale capturita y cambiamos el problemita. Vamos con otro problemita por aquí. Vamos a ir con el problema número... ya está, el problema siguiente, el 18, ya, para terminar con componentes de un vector. Entonces, este problema número 20 solamente son los que te llegan para ti, en lo que es tu área. Está en la parte de la práctica. Listo, entonces seleccionamos esto. Listo. Entonces vamos a trabajar con este conjunto de vectores. Nos dice que hay en el módulo del vector resultante del sistema de vectores en la figura. Entonces nos dan vectores con referencia al eje de coordenadas, ¿no? Al eje X y al eje Y. Ya está. Entonces, ¿qué vamos a hacer con los vectores? Todo vector que no se alinee con una de los ejes de coordenadas, es decir, no se alinee con no esté sobre el eje X o no esté sobre el eje Y, esté formando algún ángulo, hay que descomponerlo, ¿ya? Entonces los componemos. Entonces, el vector C de verde no hay que descomponer, justamente se alinea con uno de los ejes de coordenadas. Los que no se alinean es el vector de azul ni el vector de naranja. Entonces, ¿cómo descomponemos esos vectores? Con dos vectores que vayan de la cola del primero, de la cola del vector que estamos descomponiendo hacia su cabeza. Entonces, siempre esos vectores que vamos a descomponer cuando estén en el eje de coordenadas, los vamos a alinear con el eje X y el eje Y. Por ejemplo, para el vector de azul. El vector de azul vamos a ir de la cola del vector de azul a la cabeza del vector de azul, con vectores que se alineen tanto con el eje X y con el eje Y. ¿Listo? Entonces, mira, voy a ir de la cola del vector de azul, mira. Primer vectorcito por aquí. Hasta aquí un vectorcito. ¿Listo? Ya está colocado hasta ahí un vectorcito. Hasta ahí tengo un vector, ya, que se alineen con el vector, con los ejes X, y vamos a buscar formar un triángulo rectángulo. Y para llegar a la cabeza de ese vector,
por aquí coloco el otro vectorcito, ¿sí? Vamos a buscar formando un triángulo rectángulo, ¿listo? Entonces aquí tendría esto, ¿listo? Ahora por aquí, si este ángulo es 45, este otro ángulo es 45. Como te digo, vamos a formar un vector, un triángulo rectángulo, también vendría a ser 45 grados y esto vendría a ser 90. Entonces, lo cual me va a quedar lo siguiente, fíjate. Un triangulito siguiente, vamos a girar. Listo, entonces ese triangulito que nos queda lo voy a colocar por acá azulito. Listo, entonces lo voy a jalar por aquí. Entonces sería un triángulo de 45, 45. Entonces sería esto 45 grados. Entonces por aquí vendría a ser 45 grados. Y me dice que el vector que estoy descomponiendo, el vector A, esto vale 20 raíz de 2. Entonces tomo las proporciones de un triángulo de 45, 45, donde la hipotenusa va a ser igual a K a raíz de 2, ¿no? Entonces las otras catetos van a ser simplemente igual a K y acá. Entonces, aquí decimos 20 raíces es igual a K a raíz de 2, donde eliminamos la raíz, se va a raíz, se va a raíz, y decimos que K, ¿cuánto vale? K vale 20. Entonces, aquí K vale 20 y K vale 20. Entonces decimos que esta componente vale 20 unidades y esta otra componente también vale 20 unidades. ¿Listo? ¿Qué sucede con el vector que hemos descompuesto? Desaparece. Desaparece el vector. ¿Listo? Entonces por aquí vamos haciendo lo siguiente. Me va a quedar de la siguiente manera. Mira, el sistema de eje de coordenadas. Esta es la coordenada X, el eje X, y por acá está el eje Y. ¿Listo? Entonces nos va a quedar de la siguiente manera. Ya está. Entonces, mira, me queda de la siguiente manera. El vector de verde no lo he operado, lo voy a colocar por aquí, el vectorcito de verde está ahí. No lo hemos operado, no hemos descompuesto. De la descomposición del vector azul, ¿ya? Aquí son 60 unidades, me va a quedar un vectorcito hacia arriba, que era de 20, lo voy a colocar justo sobre el eje de las coordenadas, hacia arriba es de 20 unidades, ¿ya? 20 unidades, y así a este lado me queda otro vectorcito de 20 unidades, ¿listo? Ya está, eso es lo que me ha quedado de la descomposición de esos vectores, 20 unidades. Todavía me falta descomponer el vector de naranja, ¿no? El vectorcito de naranja igual, voy a colocar vectores que se alineen con el eje X y Y. Entonces, voy de la cabeza, de la cola de ese vector hacia su cabeza. Entonces, el primer vector que coloco, este vector de naranja por aquí, lo alineo con el eje Y, y finalmente voy a llegar a la cabeza de ese vector, se alinea con el eje X, ¿sí? Se alinea con el eje X, mira. Simplemente lo estoy colocando por aquí. Entonces, estamos yendo de la cola a la cabeza. Entonces, acá también tengo otro triángulo, rectángulo. Entonces, como indiqué, para tener este triangulito rectángulo, vamos a ver de lo siguiente, ¿no? Entonces, esto sería 53, 90 y esto sería 37. Entonces, tendría aquí el triangulito que voy a colocar por aquí. Mira, aquí estaría ese triangulito. Y lo coloco de esta manera. Mira, esto sería 53, esto sería 37. Y la hipotenusa acá, según lo que nos da el dato, esto va a valer 100, ¿no? Esto va a valer 100. Entonces tomamos un triángulo de 37, 53 proporciones, la hipotenusa es 5K. Entonces, ¿cuánto vale K? Aquí K va a valer 20, ¿no? Entonces a 37 se lo pone 3K. Como K vale 20, sería 3 por 20, 60. El otro es 4K. 4 por 20 sería aquí 80. ¿Listo? Entonces tenemos acá que las componentes, una de las componentes vale 60 unidades y la otra componente, ¿cuánto vale? 80 unidades. ¿Listo? ¿Estamos bien? Ya está. Ya vamos a terminar con ese problemita. Entonces, hacemos lo siguiente. Coloco aquí y simplemente hacemos lo siguiente. Ya te dejo el final para ti, ¿ya? Entonces, hacia abajo tengo un vector de 60. Ya, ya, mira. Aquí 60 hacia abajo. 60 hacia abajo, 60 unidades. Y por acá tenemos el otro que es de 80, ¿no? Vamos a colocar por aquí 80. 80 unidades. Entonces, restamos en los ejes. Miren, los ejecitos vamos a restar. En este lado tendríamos, aquí es 80, ¿no? Hemos dicho.
Aquí vendría a ser 80, vamos a terminar. 100 unidades. Entonces, entre estos vectorcitos sería aquí 100, que va en contrario 60. 100 menos 60, tendríamos un vector que va hacia aquí de 40 unidades, ¿no? Y aquí tenemos hacia arriba un vector de 20 y hacia abajo un vector de 60. A 60 le quitamos 20, tenemos un vector de hacia abajo que va de 40 unidades. Entre ellos van a formar ángulo de 90. ¿Listo? Entonces, simplemente, ¿qué nos va a quedar acá? Si aplicas tu pitagorazo, la resultante me va a quedar, o por propiedad decimos, tomamos el valor de uno de los vectores cuando forman 90 grados y tienen el mismo módulo, y lo multiplicamos por la raíz de 2. Entonces, esta sería nuestra respuesta para este problema. Entonces, alternativa 40 a raíz de 2 vendrá a ser nuestra respuesta. ¿Listo, chicos? Entonces, hasta aquí hemos llegado con la resolución del problema intensivos. Hasta el problema número 20 usualmente te puede llegar. ¿Listo? Entonces, muy buenas noches con todos. Buenas noches, señorita monitora. Nos vemos hasta la siguiente semana, que ya viene lo que es el tema de cinemática. MRU, MRV y calidad. ¿Listo? Buenas noches, chicos. Ha sido un gusto acompañarnos. Que les vaya muy bien. Hasta luego, Valeria. Hasta luego, Yuri. Grace, nos vemos. Hasta luego, profesor. Hasta luego, profesor. Hasta luego, profesor. Hasta luego. Chicos, les acabo de reenviar el link de la asistencia. Por favor, llénenlo.